Pues buenos días, está grabándose esta sesión y se trata de la sesión número 4 de la serie de espiritualidad. En este caso, el día de hoy vamos a trabajar con el tema del estudio. Y ya la semana pasada, bueno, el domingo estuvimos viendo de manera muy general lo que es el estudio. Y hoy vamos a simplemente dar algunos apuntes sencillos. Yo anticipo, les decía anteriormente a quienes llegaron, que esta sesión será un poco más corta que el resto de las sesiones que hemos tenido hasta ahora, pero todo puede suceder. Si hay en algún momento alguna pregunta o algo que se pueda extender, pues con todo gusto, ¿no? Tenemos presupuestado hasta 90 minutos. La intención no es cansarlos ni privarlos de sus actividades, pero si fuera necesario, pues obviamente estamos aquí. Entonces, sin mayor preámbulo, déjenme compartir con ustedes el documento para que lo tengamos y podamos empezar a trabajar. Muy bien, pues este es el tema del estudio que ustedes recuerdan, hemos visto las 4 primeras disciplinas internas. Esta es la última de las disciplinas internas, que son disciplinas que se llevan a cabo por nosotros, cada uno de nosotros, de manera individual, y que, bueno, lo que hacen es que alimentan el pensamiento, el sentir, la parte interna nuestra. Y como decía el domingo, no se trata de que estas disciplinas tengan solamente una manifestación interna, sino que en el momento en que estamos enriqueciendo nuestro interior, pues obviamente se ve claro al exterior en términos de la forma en la que se nos ve o nos comportamos, ¿no? También. Entonces, aunque son disciplinas internas, se manifiestan en el exterior. Vamos a ver primero una advertencia en términos de lo que es el estudio. Prácticamente todo el mundo hemos pensado que, dado que yo sé leer y escribir, ya también sé estudiar, y llegamos a un documento y lo leemos y ya lo estudiamos. Sin embargo, es importante hacer notar que cuando nosotros sabemos leer y sabemos escribir, no nos hace saber estudiar. No es lo mismo saber leer que saber estudiar. Entonces hay que aprender a estudiar, y esto es importante, aprender a estudiar. En este momento vamos a dar algunas ideas acerca de cómo podemos aproximarnos a un documento, un texto, un libro, para estudiarlo y aprenderlo. Sin embargo, no es el único medio para hacerlo. Hay muchos medios de diferentes autores, no solamente autores dentro de la iglesia, sino autores fuera de la iglesia. Y muchos de ellos son muy valiosos. Entonces, insisto, a pesar de que aquí daremos algunas directrices sobre lo que puede ser la forma de estudiar, no implica que sea la única y que nos vayamos a ir solamente por ahí. No, si alguno de ustedes tiene una metodología o conoce o se entera o se acerca a una metodología de estudio que está fuera de lo que hablemos aquí o fuera de lo que se da dentro de una iglesia, con toda confianza puede hacerlo, porque son técnicas de trabajo personal. Entonces, esto no es privativo de nosotros, es algo que existe en todo el medio de estudio. Así que, adelante con eso. Primero, lo que tenemos que saber es que saber leer no significa saber estudiar. Necesitamos aprender a estudiar, y no saber que esto es así, pues nos hace que no aprendamos cuando leemos. Entonces necesitamos tener claro que una cosa es la lectura superficial y otra más profunda es el estudio de ese mismo texto o algún otro o cualquiera, en términos ya de adentrarnos en el texto y poder sacar del texto lo que vayamos lo que el texto diga. Entonces, en esas condiciones vamos a ver, recalcar primero que
El domingo comentaba que nos acercamos a la palabra, nos acercamos a la Biblia, y la intención no es acercarnos a la Biblia con la idea de ponerle algo a la Biblia, sino más bien obtener nosotros algo de ella. Y esto es interesante en el sentido de que muchas veces nos acercamos a la palabra solo para una lectura superficial, por ejemplo, una lectura, no sé, hay una técnica, bueno, sí hay programas de lectura de todos los días de la Biblia, lo cual está bien, y terminar de leer la Biblia durante cierto periodo de tiempo, regularmente es un año, eso no está mal. Sin embargo, hay también necesidad de hacer otro tipo de lectura de la Biblia que sea una lectura de estudio, de tal forma que la parte en la que estamos leyendo la Biblia día con día nos permita conocer todo el texto, pero también acercarnos a ella de tal forma que podamos estudiar porciones más profundamente y entonces sacar de ella el conocimiento que Dios tiene para nosotros por medio de la inspiración del Espíritu también. Muy bien, entonces habiendo dicho esto, repetimos lo que comentamos el pasado domingo. El estudio requiere de 4 pasos generalmente. Otra vez vuelvo a lo que platicábamos anteriormente. Es una metodología, probablemente se encuentren con que hay 5, probablemente alguien diga no, son 3, probablemente alguien diga que son más, pero el acercamiento es en general un acercamiento muy parecido entre quien dice que son 3 fases, entre quien dice que son 4, 5 o más. Entonces, vamos a aproximarnos a esta metodología de 4 pasos donde lo primero es la repetición, es decir, un proceso en el que estoy de manera eh, como intencional, se me fue la palabra, intencional, donde estoy acercándome al texto de manera repetida. Estoy hablando, estoy leyéndolo, estoy hablándolo, estoy yendo al texto varias veces. Después de esto es con la concentración y en este sentido la concentración tiene que ver con eh, a profundizar en lo que estoy leyendo, irme tal vez leyendo más despacio, poniendo atención a las inflexiones del lenguaje, poniendo atención a las palabras que están escritas, poniendo atención a la estructura gramatical para ir entendiendo un poco más lo que se está intentando decir por parte del autor. Después de concentrarme y tener un poco más de idea de lo que se está diciendo por parte del autor, entonces voy a entender lo que el texto dice. Eh, una vez que exploré por diferentes vías ese texto, entonces voy a buscar a saber qué es lo que dice el texto y qué dice el texto, es decir, qué quiso decir el autor, quizá preguntarme por qué lo está diciendo, cómo lo está diciendo, hacia quién lo está diciendo. Y una cuestión importante también es dentro de esta parte del estudio y de la comprensión es posiblemente preguntarse por qué no dijo esto. Es decir, si el autor está diciendo A, B, C, o está diciendo, por ejemplo, A, B, D, bueno, ¿por qué no dijo C? Si es obvio. Es obvio que hubiera dicho eso, o tal vez no es una cuestión tan obvia, pero pudiéramos preguntarnos qué es lo que el autor no dijo y por qué no lo dijo. Y eso puede ampliar un poco el panorama de la comprensión. Ojo, no se trata de poner palabras al autor, es entender qué es lo que el autor está diciendo en el texto. Y finalmente viene el punto de la reflexión, que es entender. Ahora sí, voy a encontrarle significado a lo que estoy leyendo, a lo que estoy estudiando. Más bien, lo que estoy estudiando. Ya lo leí, ahora lo estoy estudiando.
Es decir, estoy sacando del texto puede ser una aplicación, un significado, algo particular de lo que he leído y estudiado para el entorno personal, para el entorno de la iglesia, para el entorno social, local, nacional, etcétera, según el tema que estemos leyendo. Entonces, estos son los 4 diferentes elementos que de manera práctica podemos hacer. Entonces, si vamos viendo esto, no es un proceso probablemente de tal vez, no sé, de media hora, no es de media hora, probablemente no sea un proceso tal vez ni de una hora, lo que nos lleva a pensar que el estudio puede ser quizá un proceso de 1 o 2 semanas en las que yo me voy, por ejemplo, elijo un libro corto de la Biblia, puede ser alguno de los profetas menores, puede ser alguna de las cartas cortas de Pablo en el Nuevo Testamento, algún libro corto para empezar a trabajar con esto y leerlo todo de una sola sentada, es decir, me siento hoy a leer, pero voy a leer todo el libro, voy a leer toda la carta o voy a leer todo el libro, toda la profecía de alguno de los menores y leerlo hoy varias veces. Luego, si es viable, buscarlo en diferentes versiones, tenerlo en diferentes versiones, el mismo documento y estar leyéndolo en la repetición durante varios días y después llegar ya al proceso de concentración después de que lo he leído durante varias ocasiones. Y entonces sí, dedicar un tiempo solamente a ver y a concentrarme. Entonces, y luego de ahí ir hacia la comprensión y hacia la reflexión. Entonces, como vemos, el proceso de estudio es un estudio más detallado, que lleva mayor tiempo, probablemente, no sé, en alguien con 1 semana diga, no, ya vamos a ver un poco más a profundidad, o sea algo tan denso, por llamarle así, que necesitemos más tiempo para poder entender todo lo que se quiere decir en el documento. Notas, evidentemente, son necesarias y son importantes. Resaltar algunas palabras, resaltar algunas cuestiones, algunas ideas. Si el autor, por ejemplo, tiene una idea central y pivotea sobre esa idea central, pues también anotarlo y encontrar qué es lo que hay ahí. Pero ese es todo un proceso que nos lleva, insisto, todo este tiempo. Hay algunas formas de estudiar. Hay tres formas que se llaman formas intrínsecas y hay unas extrínsecas, pero las formas intrínsecas son pues, las internas, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a ver qué es lo que debemos hacer. Para hacerlo, probablemente al principio, cuando estamos empezando con el estudio, cada una de estas 3 formas, de estas normas, tengamos que hacerlas separadas. En un momento, cuando tengamos práctica, probablemente podamos hacerlo de manera simultánea. Es decir, que en un solo sentido, permítanme. Ok, que en una sola sentada podamos ver todos. No sé si alguien tiene por ahí, a ver. Perdón, déjame Sí, detener. perdón. Ok, si alguien puede ayudarnos ahí con... permítanme. Eunice, si nos puede ayudar ahí, ya dice co-host. Eunice, ¿está por ahí? Para el silencio. Gracias. Okay. Gracias, Eunice.
Y bueno, les decía, estas son tres normas o tres formas de acercarnos que se pueden hacer en un principio cuando no estamos trabajando, cuando estamos no acostumbrados a hacer el estudio. Lo que podemos hacer es leer esto o aplicar estas normas o acercarnos a estas normas de manera independiente. Una, dos, tres. Pero cuando empezamos a tener prácticas sobre esto, podemos saber en un solo evento, pasar por estas tres normas. Dependerá de cada quien y de la forma en la que nos podamos sentir más a gusto en cuanto a la forma en que eh, podamos estudiar. Y las normas son las siguientes. Primero, tenemos que hacer una lectura inicial que le llamamos lectura de entendimiento. Y esta lectura de entendimiento es entender qué es lo que el autor está diciendo. ¿Sí? Esta es la primera aproximación. La segunda es una lectura de interpretación. Y esto es, bueno, ¿qué es lo que el autor quiere decir? Y finalmente es una lectura de evaluación o de reflexión, una lectura reflexiva. Y esta lectura reflexiva tiene que ver con nuestra idea, nuestro pensamiento acerca de saber si el autor tiene razón en lo que está proponiendo o no. ¿Sí? Estamos hablando de de cualquier tipo de libros, ¿no? Entonces, vamos al libro y evaluamos si esto tiene razón o no. Ahora, aquí están estas tres porciones, es decir, tres normas: lectura, entendimiento, interpretación y evaluación. Pero la lectura de entendimiento puede ser que necesite yo hacerla más de una vez. Probablemente el texto no sea tan claro que en una sola leída pueda yo tener entendimiento de lo que estoy leyendo. Entonces, la primera parte, es decir, el entendimiento puede ser que me lleve más de una leída. Eh, Algunas veces ocurre así. Si yo voy a poner un ejemplo de un libro de la Biblia que siempre me cuesta mucho trabajo y es Hebreos. La carta a los Hebreos a mí se me hace una carta complicada para tenerla clara. Entonces, pues una y otra vez y yo creo que todavía estoy en entendimiento después de varios años, porque en mi caso me cuesta trabajo esta carta. Entonces, la lectura de entendimiento es una lectura que podemos hacer tantas veces como sea necesario hasta que tengamos claro qué es lo que el autor dice. ¿Sí? Lo mismo con la interpretación. En la interpretación, nosotros ya tenemos claro qué es lo que el autor dice. Entonces, ahora vamos hacia la interpretación, hacia lo que está ahí. Es decir, en el primer momento, yo sé que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Entonces ya sé que el autor dice que Dios amó al mundo y por amor al mundo dio a su Hijo para que no se pierda. Eso es lo que el autor dice. Ahora, ¿qué quiere decir? Bueno, yo voy a interpretar el texto. ¿Qué quiere decir con eh, de tal manera? O sea, ¿cuántas maneras hay de amar? Bueno, pues ya empiezo a entender qué es eso. Luego el amor. O sea, ¿qué tipo de amor? ¿Cómo está el amor? ¿Qué puedo entender? Hijo unigénito. Bueno, no bastaba con decir hijo, porque tiene que remarcar que es hijo y además es unigénito. Es decir, es hijo único. Bastaba con que dijera hijo, pues sí, bastaba con eso. Entonces, ¿qué quiere decir el autor cuando me dice que es hijo y además es unigénito? ¿Por qué lo remarca? Y así ir interpretando, ir entendiendo qué es ese tipo de cosas. Y luego, finalmente, la reflexión o la evaluación personal, así, bueno, tiene razón cuando dijo que de tal manera amó al mundo o no lo tiene. O sea, entonces, bueno, a ver, ¿cuáles son lo que hay alrededor de eso? ¿Qué experiencias hay? Es cierto, si Jesús vino, murió, entonces, pues sí, sí tiene razón en lo que está diciendo en ese texto en particular y así. Entonces, insisto, aunque son tres normas,
para entender y estudiar un texto, un documento, pues la primera de ellas probablemente me lleve más tiempo. La interpretación probablemente me lleve tal vez menos tiempo que lo que me llevó el entendimiento, pero hay que transitar por todas ellas para tener claro lo que el texto quiere decirme y qué significa, y entonces poder reflexionar sobre esto. ¿Ok? ¿Alguna duda, pregunta, comentario hasta ahora? Muy bien. Entonces vamos al siguiente. Aquí está. ¿Cuáles son los errores cuando hacemos este estudio? Es decir, en lugar de hacer la lectura, entendimiento, interpretación y evaluación, ¿qué hacemos? ¿Por qué a veces no entendemos no comprendemos un documento? Bueno, lo que pasa es que nos vamos en la primera lectura, queremos hacer la evaluación. ¿Sí? En la primera lectura nos brincamos el entendimiento y la interpretación y nos vamos a evaluar. Entonces, esa tercera lectura es únicamente cuando ya entendí y ya interpreté lo que hay antes. No me voy a evaluar lo que el autor dice desde el principio. Necesito entender previamente qué está pasando. No hacemos ni la primera ni la segunda lectura. La otra es que criticamos el libro antes de entender lo que dice. ¿Sí? Criticamos o decimos, no, es que este libro no, pero no entendemos qué es lo que dice. Y juzgamos el libro antes de entender su significado. Y hablo de todo tipo de libros. ¿Sí? El acercamiento de esto es a la lectura de todo tipo de libros. O todo tipo de disciplinas que se puedan leer. Entonces, este es el error que cometemos, que nos vamos directo a la tercera lectura, juzgamos, es decir, vamos en una sola sentada, hacemos la evaluación del libro y entonces lo juzgamos y de acuerdo a lo que estoy viendo, sin haber interpretado lo que el autor dice, juzgo y ya, me deshago del significado del libro. Entonces, no aprovecho la lectura de entendimiento porque no la hago. Y entonces llego y lo que gana a la hora de que llego al libro es mi historia personal, mis prejuicios, mis limitaciones en todo esto y me hago como hacemos esto cuando voy a la palabra. Por ejemplo, voy a la Biblia y lo que veo es que lo leo y yo me pongo como intérprete de la Biblia de acuerdo a mi historia, a mi forma de ver, y en una primera lectura juzgo completamente sin darle oportunidad al texto de que me hable. No entiendo lo que dice y entonces no puedo interpretar y menos puedo sacar un significado. Entonces, vayamos siempre primero a entender lo que estamos leyendo tantas veces como sea, y leyéndolo tantas veces como sea necesario antes de interpretar y antes de buscar un significado para mí. Y eso es importante, antes de juzgar el libro y llegar directamente en una lectura superficial a interpretar lo que el libro no dice, lo que el texto no está diciendo. Muy bien. Y hay tres cosas que son también externas. Esto que he estado comentando son los elementos internos, es decir, nuestra forma de ir, de acercarnos y de que nuestra persona tome información del libro que estamos leyendo. Pero hay normas externas que siempre también podemos utilizar para el estudio. Uno de ellos es nuestra experiencia, otra es la lectura de otros libros y finalmente es la discusión de lo que hemos estudiado. Entonces, esto también son elementos externos que nos permiten interpretar
y conocer el significado de alguna lectura que estamos haciendo. Experiencia, otros libros y la discusión. ¿Qué es la experiencia? Bueno, o sea, ¿cómo aplicar la experiencia al estudio? Pues lo primero es que es la manera en que podemos interpretar y relacionar lo que leemos. El bagaje personal, lo que tenemos, lo que conocemos, nuestra formación, nuestro estudio, nuestra formación familiar, nuestra formación académica, nuestra formación eclesiástica, nuestro trabajo, todo lo que hacemos y que hemos hecho a lo largo de nuestra vida es un elemento que llevamos a la lectura y llevamos al estudio. Entonces, esta experiencia la podemos aprovechar para interpretar y relacionar lo que leemos con nuestra vida. ¿Sí? Entonces, la experiencia, la parte personal, es siempre importante tenerla presente. Eh, Primero, con el riesgo siguiente, es decir, si vamos a la Biblia, no ir a la Biblia y buscar que la Biblia me diga algo para mi realidad, eh, haciéndola o forzando a la Biblia para que diga lo que yo quiero que diga, sino encontrar en ella la palabra que se adapta a mi realidad, a mi situación. Y lo hay. El Espíritu nos guiará para encontrar esta cuestión. Así que la experiencia es una forma que podemos aprovechar para la interpretación de lo que estamos leyendo y relacionar eso que estamos interpretando con una realidad personal o con una realidad social en mi entorno, donde vivo, donde trabajo, donde me desenvuelvo, o con una realidad nacional, con una situación de lo que estemos viviendo en el país, cómo interpreto eso a la realidad nacional, que al final de cuentas tenemos una realidad personal, una realidad social y una realidad nacional. Entonces, para esas tres niveles de realidad, tenemos posibilidad de extraer del texto tanto valor como nuestra experiencia nos permita articular eso que leemos y estudiamos con nuestra situación. La otra es, la segunda parte externa, es la lectura de otros libros. Y esto se refiere a que cuando yo digo, por ejemplo, no sé, la temperatura del agua está a 20 grados. Bueno, el 20 grados es frío, es caliente. Pues no lo sé. Necesito saber, por ejemplo, eh, comparar esos 20 grados con un agua que está a 10 grados, agua que está a 30 grados. Entonces, tengo puntos de referencia. Entonces, si yo me acerco a un libro o a la Biblia y estudio la Biblia y me voy por, no sé, a uno de los libros, bueno, ese libro de un profeta menor, por ejemplo, ¿cómo comparo ese libro con otros si solamente estoy leyendo ese libro? Entonces, una de las formas de entender es tener la referencia de otros escritores sobre un mismo punto, qué dice uno, qué dice el dos, qué dice el tres. Y tener entonces una forma de hacer comparación. Y no ser absolutos en lo que estoy leyendo, sino bueno, eso que estoy leyendo, el autor A lo dice por esta situación, el autor B lo dice por esta situación. Evangelios, por ejemplo, 4 evangelios de una misma persona, Jesús, pero 4 visiones diferentes. Entonces yo puedo ir a uno de ellos y leerlo y puedo privarme de los otros, probablemente pueda privarme de los otros, es suficiente uno de ellos. Sin embargo, si hago el análisis comparativo, la parte relativa de lo que dice un evangelio con lo que dicen los otros tres, puedo tener una idea más clara de la escena o construir más claramente lo que ocurrió. Entonces, por eso es conveniente, necesario, recomendable
leer otro tipo de libros para tener un marco de referencia mayor. ¿Qué tipo de libros? Pues diccionarios, comentarios, lecturas interpretativas. Los mejores son los que preceden, perdón, o prosiguen en lo que estamos leyendo. ¿Sí? ¿Qué hay antes? ¿Qué hay después? ¿Sí? Por ejemplo, otra vez el ejemplo de Juan 3:16. Bueno, Juan 3:16 dice que Dios amó al mundo y dio a su Hijo. Bueno, ¿qué hay antes de Juan 3:16? ¿Qué hay después de Juan 3:16 para entender por qué se dice en ese momento? ¿Por qué no lo dijo en Juan 2? ¿Por qué no lo dijo en Juan 5? ¿Por qué en ese momento? Entonces, entender de manera general y todo el panorama. Entonces, el estudio no es absoluto, sino que necesito información adicional para ubicar el contexto de lo que está ocurriendo. Y finalmente, la discusión. Discutir es interactuar con otras personas que están estudiando algo similar o lo mismo para enriquecer el conocimiento. ¿Sí? Es decir, estudiamos, sí, para nuestro beneficio personal y para tener un crecimiento personal, pero lo que estudio también puedo ponerlo a disposición de otras personas que probablemente estén estudiando algo diferente que yo, pero que en la discusión podemos enriquecer lo que yo estuve leyendo, lo que ya traje a mi experiencia, lo que ya entendí con otros libros. Bueno, pues también lo discuto, también lo platico, lo evalúo a la luz de otros estudios de otros hermanos. Entonces, todo el proceso inicial de acercarme al texto se enriquece con todo lo que es externo, donde aplico esto, que es la experiencia, la lectura de otros libros, la lectura y estudio de otros libros, y la discusión con otros hermanos. Entonces, todo esto es lo que enriquece el estudio y le da forma a un crecimiento personal para uno y para los demás que están a mi alrededor. Ahora, si estamos estudiando de libros, bueno, pues el primer libro y el más importante que debemos estudiar es la Biblia, definitivamente. Entonces, si estamos en un entorno de iglesia de Benecer, pues lo que nos importa es, bueno, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice la palabra? Y estudiemos la Biblia. Entonces, en este momento es un recordatorio y un exhorto para que vayamos a la Biblia y estudiemos la Biblia. ¿Cómo? Bueno, dos formas. La primera de ellas es el estudio o la lectura diaria que decía de un plan de trabajo para terminar el estudio, para terminar la lectura bíblica, por ejemplo, en un año, y otro, en un segundo plano, el estudio, es decir, una lectura que vaya más lenta, en donde yo me dedique a estudiar un libro, que pueden ser los libros que estamos estudiando como comunidad, Ezequiel los martes, Filipenses los viernes, y que vayamos trabajando en ellos. Y la otra cuestión es que no nos limitemos a lo que se da el martes hasta ahí, o lo que se da el viernes y hasta ahí, sino que leamos todo el libro de Ezequiel, leamos todo el libro de Filipenses, que son los que estamos leyendo ahora, y tengamos el panorama general todas las semanas, es decir, una lectura diaria, por ejemplo, de todo Ezequiel, una lectura diaria de todo Filipenses, más lo que se trabaja el martes, más lo que se trabaja el viernes, seguramente nos dará mucha más riqueza a la hora de acercarnos y tener el conocimiento más profundo. Entonces, una exhortación, vayamos a la Biblia para estudiarla. Y tenemos estas dos opciones de los estudios de libros de la Biblia en la iglesia los martes y los viernes. Los otros días, pues las hermanas y los hermanos, los muchachos, tienen diferentes aproximaciones a diferentes estudios. Entonces, las hermanas están estudiando un libro que tiene sustento bíblico. Los hermanos estamos trabajando también un libro que tiene sustento bíblico y los muchachos en la misma situación. Así que en cada uno de nosotros, en su diferente
grupo de trabajo tiene la oportunidad de que, además del estudio del libro de Ezequiel y el libro de Filipenses, podamos trabajar el estudio de un libro adicional que tiene sustento bíblico y que nos va a permitir crecer. Entonces, esto es, en este punto, lo que podemos hacer para empezar a estudiar la Biblia. El estudio de la Escritura es es un estudio que tenemos que hacer, un estudio no devoto. Platicábamos de la meditación, de la oración, donde nos deleitábamos en la lectura, en una porción de la palabra, y eso es más devoción, más devocional, más estar en presencia de Dios. El estudio como tal es un más analítico, y el estudio que tenemos que hacer ahora es, en esta situación, es darle prioridad a interpretar el conocimiento que está ahí. Interpretación para nosotros y una aplicación ahora. Otra vez, con el riesgo de evitar ir a la Biblia para que diga lo que yo quiero que diga. Vamos a la Biblia para que el Señor hable y hable a mi realidad y pueda yo interpretar eso. Muy bien, habiendo dicho esto y sabiendo que la Biblia está en la prioridad de nuestra vida, que es lo primero que hay que leer, pues hay otras cosas que podemos también leer. Hay una serie de documentos que están ahí y que van a enriquecer nuestra vida cristiana. Y hay, vamos aquí en 3 niveles. Para empezar así de manera muy, yo diría no ligera, pero sí digerible, es decir, lo que podemos entender, que podemos trabajar y podemos enriquecer nuestra vida, son los siguientes libros que podemos empezar a leer, además de la Biblia. Podemos empezar con las Confesiones de San Agustín. Luego podemos seguir con, así para algo ligero, La Imitación de Cristo de Tomás Kempis. Podemos trabajar La Práctica de la Presencia de Dios de Lorenzo. Y podemos leer también Las Florecillas de San Francisco de Uglino. Entonces, estos libros, que son 4, podemos leerlos. Muchos de ellos son libros de dominio público, que si ustedes los buscan en internet es muy fácil, casi seguro que lo van a encontrar en algún lugar en PDF y descargable, donde lo puedan leer en su equipo, en su computadora, o si alguien quiere imprimirlo, bueno, lo tiene. Si lo quiere comprar, son libros que no son muy caros, y hay versiones digitales y hay versiones físicas, porque, insisto, son libros de dominio público y están en muchas librerías, en diferentes lugares, no son libros muy complicados. Y hay, por ejemplo, Confesiones, pues es más poético, más devoto, pero esto trae riqueza a nuestra vida. Entonces, la lectura de la Biblia es nuestra prioridad, pero también es recomendable leer este tipo de libros. Si queremos algo un poquito más denso, bueno, podemos ir a leer a Blas Pascal con su libro Pensamientos, las charlas de sobremesa de Martín Lutero. Podemos leer Las instituciones de la religión cristiana de Juan Calvino, el diario de George Fox, el llamado a la vida santa y devota de William Law, el testamento de la devoción de Thomas Kelly, o Mero Cristianismo de C.S. Lewis. Estos libros ya son un poco más de, probablemente en la primera lectura no tengamos quizá ni idea de lo que hemos leído en algunos casos, y habrá que darles una segunda y tal vez una tercera leída, pero van a enriquecer nuestra percepción de ser parte del cuerpo de Dios, el cuerpo de Cristo. Entonces, si vamos a algo más profundo, pues esto ya es más interesante. Si podemos empezar con lo que comentaba anteriormente, y estos otros que probablemente sean libros un poco pues un poco más caros tal vez. Quizá no todos estén disponibles en PDF de manera gratuita, pero alguno de ellos puede
conseguirse muy fácilmente. Hay muchas librerías, hay también versiones, en algunos de ellos hay versiones electrónicas y de todos ellos hay versiones físicas. Algunos de ellos están prácticamente disponibles así, nomás de pedirlos, otros no están tan fácilmente encontrables, pero en mayor o menor grado pueden encontrarse estos libros. Y un tercer nivel es cuando hemos desarrollado nuestra habilidad lectora y de estudio, pues podemos irnos a leer Revelaciones del Amor Divino de Juliana Norwich, El Precio de la Gracia de Dietrich Bonhoeffer. Podemos también leer Introducción a la Vida Devota de Francisco de Sales, o irnos a varios autores que están fuera del ámbito cristiano, algunos de ellos, pero que tienen lecturas interesantes, eh, propuestas muy ricas en términos literarios y que nos permiten ver otras realidades sociales, realidades económicas, y que evidentemente enriquecen nuestra percepción y habilidad de estudio y de interpretación de la Biblia. ¿Quiénes son? Bueno, pues Lao Tse, Zoroastro, obras de Shakespeare, obras de León Tolstoy, obras de Dostoyevsky y las obras de Cervantes. Y como dicen los abogados, esta lista es nada más enunciativa, pero no limitativa, porque, bueno, podemos poner muchos más autores que podemos leer. Este tipo de lectura lo que hace es que enriquece nuestro conocimiento de otras realidades. Y esas otras realidades a veces son necesarias entenderlas o conocerlas para que cuando voy a la palabra pueda darme cuenta de que pues, la Biblia fue escrita en otras realidades, y aunque es una palabra que no pasa, la situación particular en que se escribió o se dio algo es una realidad distinta a la mía. Definitivamente hay muchos años, muchos siglos de diferencia entre el momento en que se escribió una porción de la Biblia y el 2022. Entonces, todos esos siglos de diferencia nos dan otra realidad. Y entonces, cuando leo este tipo de libros, de Dostoyevsky, por ejemplo, eh, pues me encuentro con una situación diferente, leo cosas diferentes que probablemente no las he vivido, pero que al irme al libro puedo ver que existen otras realidades. Y entonces cuando me voy a la Biblia, puedo también comprender que había otra realidad y puedo ser más hábil en el entendimiento, en el estudio de la palabra. Entonces, por eso es que es recomendable también poder ir al estudio de otros libros y empezar con cosas que son dentro de la vida cristiana, pero también podemos ir a la literatura universal y leer documentos, textos, libros que son ricos para nuestra formación. Entonces, además de la Biblia, es recomendable leer obras clásicas de la literatura cristiana y no cristiana, de los grandes eh, escritores de la historia. Y bueno, termino con esto. La disciplina del estudio produce regocijo. ¿Sí? Estudiar realmente trae regocijo. Y como todo novato, al principio esto va a significarnos un trabajo duro, difícil, no será sencillo, pero cuanto mayor sea el aprovechamiento, más grande será nuestro gozo porque estamos estudiando. La verdad es que, concluyo con esto, vale la pena dedicar al estudio nuestro esfuerzo más serio y saber que del estudio de la palabra Dios tendrá riqueza para nuestra vida personal y que se verá reflejada en la riqueza de la vida en comunidad. Y al final de cuentas, la riqueza de la vida en comunidad será suficiente para impactar a aquellos que están fuera de la comunidad y que eventualmente son para quienes
vivimos, ¿no? Vivimos justamente para llevar a aquellos que no conocen a Dios el conocimiento de Él y traerlos a sus pies. Muy bien, no sé si tengan alguna pregunta, duda, comentario sobre este tema. A la una, comentarios a los dos, comentarios a los tres. Hola, Sergio. Hola, Karen. Este, de lo que comentabas al principio, pues que esto del estudio, pues sí es de manera, pues personal y pues sí me encantaron todas las sugerencias y pues de los libros también, ya los anoté. Entonces, no sé si esto del estudio tenga, bueno, siento que tiene algo que ver, pero no sé muy bien cómo, con, pues obviamente el estilo de aprendizaje, como el estilo visual, el kinestésico, ¿cómo podemos aplicar eso al estudio? Es mi pregunta. Sí, la forma de aprendizaje pues es muy, muy particular. Ah, yo pienso, mira, por ejemplo, si estoy leyendo la Biblia, es muy poco probable que yo solo pueda crearme no sé, por ejemplo, una historia en dibujos o en plastilina, ¿no? Para tener claras las cosas. Sin embargo, creo que la parte del aprendizaje, pues hay que hacerla de manera personal. Si en mi forma de aprender está la necesidad de hacer, pues no está de más, por ejemplo, buscar algo que sea táctil, por ejemplo. Quizá no voy a hacer el texto en monitos, si soy, por ejemplo, kinestésico, eh, pero puedo tener algo que me represente el amor y hacer alguna cuestión del amor. Y luego tener otra piedrita, por ejemplo, que me represente a Jesús y entonces tenerlas. Y en el tacto, en lo táctil y en la lectura, poder asimilar lo que estoy haciendo. Esa es una técnica que puedo usar. La otra, si soy visual, pues hay algunas, si lo quiero hacer yo y soy visual, pues puedo trazar o estar haciendo así bosquejos sobre lo que estoy leyendo. Otra forma es, si soy completamente visual, em, puedo leer y leer y seguir la parte del entendimiento, esa parte del entendimiento y luego complementarla. Hay un canal de YouTube, se los paso en un momento más, en el que se explica visualmente todos los libros, prácticamente todos los libros de la Biblia. El contenido está curado, es decir, hay gente detrás de estos videos, hay teólogos, pastores que están detrás de estos videos y que lo que dice el video está claro, está pegado a la escritura. Entonces, por eso digo que es un canal de videos curados. Así que esa es la parte visual. Y quien es auditivo, repítelo, léelo en voz alta. De hecho, una técnica de aprendizaje es escuchar y una de las mejores formas en que podemos pasar la parte del entendimiento, la primera parte, es leyéndolo en voz alta. Leyéndolo en voz alta. Nosotros, ahora también está la posibilidad de hacerlo en las aplicaciones de la Biblia, en donde puedes poner un libro y pues ponerlo a que el narrador con una voz más bonita pues te diga todo lo que hay.
Esa es una opción. Hay otra opción creo que se llama Bible Gateway, algo así se llama la aplicación, y está en internet. Lo que tiene es que el Nuevo Testamento, cuando lees, por ejemplo, no sé, los discípulos en la barca, hay efectos de sonido, hay actores, diferentes actores empiezan a narrar y te llevan a la escena. Entonces también es otra forma de hacerlo. Es la lectura de la Biblia tal como está, es el texto bíblico, pero narrado como si estuviera ocurriendo. Y se oye ahí el mar y se oyen los pececitos y bueno, los pececitos, los pajaritos ahí volando y demás. Entonces te lleva a eso. Así que el estudio lo podemos hacer tan rico como podamos, utilizando una serie de herramientas. Y esas son herramientas que están ahí disponibles. Les pongo ahí las ligas en los grupos de la iglesia y cuando esté el video también en YouTube para que lo aprovechemos todos y podamos también enriquecer esto en nuestro proceso de estudio, de aprendizaje y aplicación. Muchas gracias, Sergio. De nada. Hermano Sergio. Dios los bendiga a todos. Igualmente, Hermano, Magalia. Gracias a Dios por tu vida y gracias a Dios porque Dios nos habla y nos sigue hablando una y otra vez sobre lo mismo, ¿verdad? Mencionabas ahorita que los estudios que tenemos, de los grupos de mujeres, de varones y de jóvenes, pero, por ejemplo, nosotros, lo que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Dios nos está hablando a mí, ¿verdad? Y yo creo que a todas, sobre escudriñar, no solo, antes decíamos leerla, yo aprendí, ¿verdad? Leyendo, pero después estudiando, porque tengo que estudiar, no basta con solo leerla, ¿verdad? Y ahora contigo nos estás recordando, ¿verdad? Que tenemos que hoy entenderla, interpretarla, reflexionarla, discutirla, no discutirla en el buen plan, ¿verdad? De ponernos de acuerdo. Y por ejemplo, en el estudio que estamos llevando nosotros, ¿verdad? Empezamos ¿quién te lo dijo? Dios me dijo, ¿verdad? Él me habló, él me dijo, y después de eso, ¿verdad? ¿Qué tengo que corregir? ¿Qué voy a corregir ya después de que Dios me habló, ¿verdad? Y yo entendí. Y ahorita dijiste que hay que regresar una y otra vez, me recuerdo a la preciosa Mara, que ya está con el Señor, que ella llegaba los días que teníamos estudios presenciales. Hermana, me entretuve porque tuve que regresarme, porque exactamente me pasa lo mismo, ¿verdad? A ver, ¿qué me dijo Dios aquí? A ver, qué bueno que después nos reunimos, como hoy lo estamos haciendo vía Zoom las mujeres, porque lo podemos enriquecer, ¿verdad? Porque a lo mejor a mí me habló de una manera, a la hermana Amalia le habló de otra, a la hermana Yolanda de otra manera, ¿verdad? Lo que mencionabas aquí es en lo personal, en lo social y a nivel nacional, ¿verdad? Y hasta mundial, ¿verdad? Gracias a Dios por tu vida, gracias a Dios por la palabra que tenemos ahí, que es tan vasta. Yo en un principio como que me rehusaba a leer otro libro porque no quiero,
pero lo que dices tiene razón y de hecho, ya cuando el pastor Javier menciona algún libro que así esporádicamente dice, lean esto, ¿verdad? Yo lo anoto. Y ahora que mencionas, tengo que anotar todos los que pusiste porque soy lenta, ¿verdad? Porque sí, necesito leer, documentarme más, ¿verdad? Ya sabemos, por ejemplo, que lo que me habla el Nuevo Testamento me lo viene diciendo desde el Antiguo Testamento, desde que inicia todo, ¿verdad? Sí, ahí lo tenemos, ¿verdad? Pero en un principio, cuando recién convertida, no lo entendía, ¿verdad? Pero gracias a Dios, ahorita mencionabas, sí, tenemos que, para entenderlo yo, primero, tratándose de la Biblia, tengo que pedirle al Espíritu Santo que me ayude. Y a veces habiendo orado y estando, ay, Espíritu Santo, por favor, ayúdame, no entiendo, ¿verdad? Ayúdame, porque es entonces cuando el Espíritu viene y me revela lo que Dios me quiere decir. Mencionabas ahorita, platicaba con una persona hace unos días y comentando la predicación del pastor de ese domingo, yo le decía, le estaba compartiendo a esta persona y él me dice, parece que sabían lo que me está pasando. Le digo, no, es que Dios sabe lo que te está pasando y Dios nos habla a través de la Biblia, a través de una predicación, a través de alguien, ¿verdad? Y ahí me doy cuenta de lo que comentas ahorita. O sea, que mi situación o lo que yo quiero oír, ¿verdad? Que yo no force a la palabra, que yo no la agarre, como decimos, a mi manera, porque entonces voy a estar mal, sino que el Espíritu Santo me revele lo que Dios quiere que yo sepa. Y siempre va a querer que yo sepa la verdad, ¿verdad? Y que me guíe por eso. Entonces, gracias a Dios por todos esos libros que nos mencionas ahí, porque los voy a anotar y tengo que empezar por el primer nivel. Dios los bendiga. Dios te bendiga, Sergio. Gracias, hermana. Buenas. Gracias, gracias. Muchas gracias. No sé si alguien tenga algún otro comentario. Pues solo ponernos a estudiar, Sergio, porque dice que mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Y pues si no conozco la palabra, ¿cómo voy a poder debatirle a alguien? Y ahí están todas las promesas, pero también el detalle en nosotros, ¿verdad? Es de que dices, pues es que la ley trae obligaciones, responsabilidades, pero también trae la libertad. Y la libertad no la dieron gratis, pero también hay que pelear y luchar por ella en estos tiempos. Entonces, ¿qué más que ponernos a estudiar y que tenemos la facilidad de que el pastor nos desmenuza cada uno de los estudios para poderlos entender y que tenemos la oportunidad de decirle, no entendí, y nos volvemos a regresar y nos volvemos a regresar, y dices, pues esta es una bendición y un privilegio que tenemos. Entonces, yo le decía a Lucía, le decía, bueno, ¿y tú sabes cuáles son tus derechos como hija de Dios? Entonces dices, no saben. A lo mejor saben algunas cosas, pero pues para saber hay que estudiar. Entonces, por eso el mundo nos come y nos absorbe. Entonces, hay que ponerlo. Yo sé que el pastor no quiere así como que imponerlo, tienen que estar, pero yo creo que sí deberíamos de imponer el estudio porque si no el mundo nos va a absorber. Y qué bueno, qué padre que ahorita se están tocando todos estos temas porque puede ser mucho, puede ser poco lo que falta, pero cada vez es un día menos. Y pues hay que ponernos las pilas
Y como te digo, pues gracias porque tenemos quien nos ayude a estudiar y tenemos el Espíritu Santo que nos recuerda una y otra vez, aunque digo, es que mi mente no abarca para aprenderme toda la Biblia. Al momento en que vamos a compartir, pues el Espíritu Santo ahí está, o sea, ¿qué más quieres? Tienes quien te dice las respuestas al oído para darlas, obvio, siempre y cuando tengas una relación con el Señor. Entonces, pues, trabajar en eso, en tener una relación para estudiar y aprender y salvarnos, porque ahí está, agarrar esa promesa que ahí está y hacerla válida. Sí, totalmente de acuerdo. Y sí, tenemos esa oportunidad y ahí sí quiero insistir también en, tenemos las partes, los estudios del martes y del viernes y bueno, cada uno de los grupos. Creo que es importante tenerlos en cuenta y considerarlos y asistir. Es claro que, no digo, no todos los días tenemos en alguna ocasión hay alguna situación que se interpone, no pasa nada, pero tener la voluntad y de poder estar ahí es acercarnos a la palabra de manera muy, muy detallada y vale la pena, creo que vale la pena para esto tener el conocimiento y poder aprovechar esos tiempos que tenemos como iglesia para el estudio detallado de la palabra. Y como decía, si estamos con Ezequiel, pues leamos todos los días, bueno, no, todos los días todo el libro de Ezequiel o una vez a la semana o el día de la sesión para tener más clara la información. Y también en lo mismo de Filipenses. Filipenses es un libro muy cortito que podemos leer, ese sí lo podemos leer todos los días. Y cuando lleguemos al estudio, pues tener muy claro lo que está ocurriendo, ¿no? Y enriquecer y que salgan más preguntas, porque a veces, bueno, salen las preguntas y si sabemos más, pues tenemos más claro la duda, ¿no? Sí, 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 y nos lo facilitan porque todavía queda grabado por si a sí. veces dices es que no entendí, quiero que me lo vuelvan a repetir, pues todavía tienes el privilegio de que te queda grabado para que lo veas y lo vuelvas a escuchar. Sí, es realmente una oportunidad aprovechar esto y sí, es pues insistir en eso, ¿no? Que podemos aprovechar ese tiempo, estos espacios de estudio en la iglesia. Así es. Muy bien. Sí, gracias, Sergio. Gracias, Lisa. Gracias a ti. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Que tenga alguna... Pastor. Sergio. Sí, Marisela. No, pues nada, para agradecerte todo tu esfuerzo y tu trabajo y realmente ojalá esto llegue a mucha gente para que realmente podamos entender el beneficio, ¿verdad? Que nos trae como creyentes, como cristianos, el conocer con más profundidad la palabra. Y gracias por la explicación de estas técnicas de estudio, porque yo siempre he dicho, bueno, ¿cómo que te lees la Biblia en un año? Pues sí la lees, ¿verdad? Pero yo lo intenté y dije, es que no, me estoy perdiendo. Entonces, pues hacer énfasis en que realmente necesitamos, es como un propósito, ¿verdad? De decir, lo voy a hacer y lo voy a hacer bien, porque si no la gente también se desespera y dice, no entendí nada, la leo y no entiendo. Pues sí, es obvio que no se entiende, ¿verdad? A veces. Pero pues muchas gracias, fue muy buena idea hacer estos estudios, estas prácticas, ¿verdad? Y pues te lo agradezco mucho. Y los invito si alguien que ahorita nos está viendo no está participando en los estudios, que lo hagan. Es de gran bendición, de gran beneficio. Gracias, Sergio. Gracias a ti, Marisela. Muchas gracias. Y pues gracias que podemos hacer esto y que podemos participar. Gracias a Dios también que nos permite esta opción. Así es. Gracias, Marisela. Pastor. Ya se me olvidó. No. Voy a agarrar la onda. Yo creo que es muy importante el estudio. Y algo que es fundamental es la lectura. Y yo recomiendo, lee aunque no entiendas. No importa que no entiendas. Por ejemplo, puedes leerte todo Génesis.
Y a lo mejor no vas a entender los 50 capítulos de Génesis, pero en la segunda lectura que le des a Génesis, vas a decir, yo ya leí esto, ahora sí ya lo entendí. En una tercera lectura vas a entenderlo mejor. En una cuarta lectura, todavía más. Esto es por un lado. Por otro lado, muchas veces cuando leemos, hay palabras que se nos hacen raras o domingueras. Entonces, algo que hemos aprendido Sergio y yo es anota las palabras raras. Y 2, búscalas en un diccionario de español o de la Real Academia y en un diccionario bíblico. Entonces, porque si aprendemos el vocabulario del autor, vamos a entender, vamos a poder entender qué es lo que el autor quiso decir. Entonces, cada autor tiene su propio vocabulario. Entonces, por ejemplo, las cartas, si leemos a Pablo, o leemos a Juan o a Mateo, los vamos a distinguir porque cada uno usa su vocabulario. Entonces, es importante familiarizarnos. Y por otro lado, creo, el estudio de Ezequiel se graba y está en YouTube. Nada más que para verlo en YouTube, si alguien quisiera verlo, tendría que solicitármelo para yo mandárselo porque no está abierto al público. Entonces, si alguien quiere verlos, pues estar en los estudios de Ezequiel que no se conecta, pues mándeme un WhatsApp y yo le mando la liga para que pueda ver el estudio de Ezequiel. Muy bien. Gracias, Sergio. Gracias, al contrario, gracias. Pues bien, si no hay algo más, vamos a orar para despedirnos, agradecerles nuevamente su participación. La sesión estará grabada en el curso del día. Les mando la liga para que la puedan acceder cuando gusten. Y ahí mismo y también por los grupos les daré los datos que comentaba por ahí con Karen de las ligas, estos lugares en los que se puede acceder para otro tipo de herramientas en el estudio que podamos tener. Muy bien, pues vamos a orar para terminar. Dios, te agradecemos mucho este tiempo que tú nos has permitido conocer esta técnica de estudio. Agradecemos que tú nos bendigas, que tú nos permitas tener este tiempo y agradecemos también que tú nos das la oportunidad de acercarnos al conocimiento profundo de tu palabra a través de los diferentes grupos en la iglesia. Queremos pedirte que tú nos des el deseo, el gusto, la necesidad de acercarnos a ellos y poder participar y tener el conocimiento detallado de tu palabra. Y que podamos también acercarnos a la palabra y acercarnos a las lecturas de la vida cristiana que nos permitan enriquecer nuestro acervo y enriquecer también la capacidad de entendimiento, de interpretación de tu palabra misma para nosotros. Pero también que podamos tener el conocimiento para nuestra vida, para la vida en comunidad y para la vida hacia aquellos que aún no conocen de ti. Bendícenos en este proceso y que podamos seguir siendo un reflejo fiel de lo que tú eres en nosotros y poder leudar la masa. Necesitamos leudarla, Señor, y necesitamos participar en ello y ser conscientes de ello también. Gracias por este grupo de hermanos. Bendice a aquellos que hoy no han podido conectarse. Guárdales en sus actividades del día de hoy y que puedan ellos también participar en la revisión del el documento grabado en su momento. Pedimos por la predicación de mañana, el culto de mañana, y que tu palabra siga siendo mella en nuestra vida y siga siendo, sigamos siendo productivos y respondiendo a ella en todo momento. Oramos a ti en el nombre de Jesús.
Amén. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Un abrazo y nos vemos pronto. Gracias. Bye, hasta luego. Buen día. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Dios bendiga. Hasta luego. Bye. Gracias, Adiós. buen día, Bye. Dios bendiciones bendiga, para luego. se todos. portan bien. Bye. Adiós. Adiós. Bye.